En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Mundial de Oración por los Enfermos. Tanto el día de ayer que escuchábamos en el Evangelio de San Marcos la multiplicación de los panes, y hoy se escucha una palabra: compasión. Jesús sintió compasión de aquella multitud de personas que no tenían que comer y bendijo 7 panes, y con esos 7 panes les dio de comer a 4,000 hombres. Hoy Jesús ve a un leproso y siente compasión de aquel hombre. La realidad de un leproso no era fácil en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. E incluso, hermanos, para muchos años, muchos siglos después, todavía la lepra era una situación muy difícil para las personas, porque no existía cura. Era una enfermedad incurable y altamente contagiosa. Lo mismo que dice el libro de la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro de Levítico, también eso se practicó durante siglos, incluso hasta cercanos a nosotros. Cuando alguien era descubierto con lepra, era totalmente aislado, porque esa enfermedad contagiaba a las demás personas. Era una enfermedad tan peligrosa que usted, con tocar a ese leproso, se le contaminaba esa enfermedad. ¿Y en qué consistía? Consistía en que se empezaba a podrir la carne, se hacían llagas y se le empezaban a caer los dedos, los brazos, partes de las orejas, partes de la cara o otros órganos de un pie, y se empezaban a caer. Y la persona empezaba a descomponerse en vida. La persona andaba caminando en vida y empezaba a descomponerse. Esa era la lepra, una enfermedad terrible, que la única opción que había era aislar a esa persona para que no se contagiaran más. No había opción, no había otra opción. Incluso tenemos un santo, San Damián, que es el patrono de los leprosos, que era un sacerdote. Cuando hubo un rebrote de lepra en Europa, como no había cura y no sabían qué hacer, iban a dejar a los leprosos a una isla que se llamaba Molokai. Allá los iban a tirar a que se murieran. Y este sacerdote, San Damián, se decide ir a vivir con ellos. Abandona a su familia, con la consecuencia de que él no iba a poder volver a ver a su familia ni a sus seres queridos. Prácticamente dictar sentencia para sí mismo a morir con ellos, y se quedó a vivir con ellos, a atenderlos. Pero después otros sacerdotes siguieron su ejemplo, y luego otras religiosas también, y crearon hospitales pidiendo ayuda para asistir a los leprosos hasta que se descubrió la cura. En esa situación estaba en Molokai una gran cantidad de leprosos, cuando llegó la noticia que habían descubierto un medicamento que se llama antibiótico. Antibiótico. Acuérdense que el antibiótico es un medicamento muy reciente, no es un medicamento antiquísimo, que lo usaron para combatir la infección
de la lepra y empezaron a curar a los leprosos. Pero San Damián ya había muerto, Y fueron otros sacerdotes, otras religiosas, quienes terminaron siendo curados y otros leprosos también. Hoy quisiera que reflexionáramos sobre una palabra importante, la que ya hemos dicho, la compasión. Compasión significa sentir el dolor de la otra persona. ¿Qué tan compasivo soy yo con el que sufre, con el que está enfermo, con el que está pasando momentos difíciles? Soy capaz de compadecerme, soy capaz de sentir lo que la otra persona está sintiendo. ¿Cómo trato yo a los enfermos de mi casa? ¿Cómo trato a las personas cuando están enfermas en mi hogar? Como esposo, ¿cómo trato a mi esposa cuando está enferma, cuando está con fiebre? Cuando hay esposos que no les importa si sus esposas están enfermas, que se levanten de la comida. Yo tengo que comer, yo tengo que desayunar, yo tengo que almorzar. Como que estuviera cuto, decía mi abuela, que no tiene manos para hacer las cosas, ¿verdad? Hay hombres que se hacen tan inútiles que ni siquiera una taza, un vaso pueden lavar un plato. Todo se lo dejan a la mujer, como que la mujer fuera la criada, la sirvienta. Y no les importa si está enferma, no les importa si está cansada, porque no tenemos compasión. Y la mujer también, cuando a veces no tiene compasión con el esposo que ha ido a trabajar todo el día, viene asoleado, cansado, enfermo, y no, hace esto, ayúdame aquí, ayúdame allá, y a pelear y a todo tipo de situaciones en la casa, que en vez de servir en un lugar para descansar, lo que hace es enfermarlo más. Y saben una cosa, hermanos, y yo esto quiero decirlo también porque esto es una cosa muy importante. Hay muchas enfermedades que se desarrollan a consecuencia de la vida que se vive. Y esto tengo que decirlo. Y como dicen, cada quien que agarre su pedacito, agarremos nuestro pedacito, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Creador de lo que hemos hecho. Acuérdense que hay una frase que dice: sed compasivos y misericordiosos y encontraréis misericordia. Así como tratemos a los demás, así nos van a tratar a nosotros. No olvidemos que estas son palabras de la Sagrada Escritura para que no terminen enojándose conmigo. Pero hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otro tipo de enfermedades que se desarrollan por la mala vida que llevan las personas. Una persona, después de presenciar una situación difícil o vivir una situación difícil, de repente se le desarrolló ¿qué? La hipertensión. Que después de haber pasado una situación difícil de maltrato, violencia y todo eso, se le desarrolló la diabetes. Vayan donde el médico y pregúntenle si es falso lo que yo les estoy diciendo, que cuando hay una persona que es diabética y usted la hace enojarse, la hace enfadarse o le da sustos constantemente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Matándola. Porque cada vez que a una persona usted le altera el sistema nervioso, o una persona hipertensa también, si esa persona es hipertensa o es diabética y usted está constantemente peleando, gritando, insultando y su casa es un infierno, vaya y contrate servicios de la funeraria, porque esa persona entre pocos días va a estar muerta. Y va a estar muerta por culpa suyo, porque la está matando. Y de eso no nos damos cuenta nosotros, que estamos matando a nuestros padres, estamos matando a las personas que están en nuestra casa. ¿Saben, hermanos? Esto es una forma de testimonio. Esto fue hace muchos años.
y aquí está mi mamá, y que sabe, yo tenía una abuela que tenía 103 años. Y viene un nieto chistosito, y este nieto se emboló y empezó con el corvo enojado a pegar machetazos en el jardín, en los horcones de la casa, enojado y queriendo matar supuestamente a una tía, porque tenía problemas con ella, porque la tía le había reclamado, enojado. Mi abuela era mi bisabuela, empieza, hijo, cálmese, hijo, cálmese, hijo, cálmese, hijo, no esté haciendo eso. Ella tratando de calmar al hombre endemoniado, y hasta que lo lograron detener y lo agarraron. Ese mismo día comenzó ella con diarrea del susto, y empezó con vómito y todo eso del susto, y empezó a debilitarse, y ahí murió. Del susto que ella vivió, de ver a aquel hombre que quería matar a su propia tía. No tenemos compasión. A veces nuestros abuelos tienen que presenciar ataques de berrinche, de agresividad. ¿Y qué pasa con aquella ancianita, aquel ancianito? De repente se le disparó la presión, se le disparó la diabetes, y nosotros bien tranquilos. Ay, cuando se muere, ¿y qué voy a hacer con mi viejita que se me murió? Tú la mataste. Tú la mataste con tus desobediencias, con tus malas acciones, con tu maltrato. Pregúntele a un médico. Si yo le doy una mala vida a mi esposa o a mis padres que son diabéticos o son hipertensos, ¿será, doctor, que le afecta en su salud? La están matando, le va a decir. Estás matando a tu papá, estás matando a tu mamá. Y en eso no pensamos nosotros. No pensamos en la salud de los demás, cómo estamos afectando, cómo estamos maltratándola, porque no tenemos misericordia. ¿A cuántas personas he visto yo que después de un problema personal, un problema en la casa, ahí lo llevan con el azúcar disparado para el hospital? Mire. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los estamos matando, le estamos metiendo el cuchillo despacito, 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 porque cada vez que a una persona de estas se le dispara la presión, se le dispara el azúcar, ¿qué se le están dañando? Sus órganos. Cada vez que a una persona diabética se le dispara el azúcar, está dañando sus ojos, está dañando sus riñones, y luego después viene una insuficiencia renal. Toda la situación de la vida que se vive de pleitos, de agresiones, de violencia, de injusticias en el hogar, van a parar adentro. Una gastritis nerviosa, una colitis nerviosa, una hipertensión, una diabetes. Y muchas veces somos culpables nosotros. Preguntémonos cuántas aflicciones le damos a nuestros papás, a nuestras mamás. La mamá que ve que su hijo se va en la tarde, es la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y la mamá está ahí en vela. Oye ladrar unos perros, ya vendrá mi hijo. Oye que va una ambulancia, llevarán a mi hijo que ha tenido un accidente. Así pasa la mamá hasta que amanece. ¿Ustedes creen que eso es vida para nuestros papás? ¿Ustedes creen que eso es alargarles la vida a nuestros papás? No, hermanos. ¿Ustedes creen que alguien se siente feliz? ¡Ay, qué feliz es mi mamá! ¡Qué feliz es mi papá! Regañándome a cada rato por mi burrencia. No, hermanos. Cada vez que alguien tiene que regañar a otra persona, no es feliz. O dígame si alguno de los papás que están aquí se sienten feliz cuando tienen que corregir a sus hijos, cuando tienen que regañar a sus hijos porque están haciendo las cosas mal. ¿Qué papá se siente feliz? Ninguno. El hijo sale con gran cara de papaya, ¡bravo! Y la mamá queda con el corazón destrozado queriendo llorar.
cuando ve a su hijo en esa actitud. O díganme si ustedes como esposos dejan felices a sus esposas cuando las humillan, cuando les gritan, cuando las insultan, o viceversa, cuando es usted como esposa que maltrata a su esposo, lo humilla, le grita, lo insulta. Pregúntese cómo queda el corazón de su esposo, cómo queda el corazón de su esposa. Pregúntense y vean que nos estamos haciendo pedazos los unos a los otros, nos estamos destruyendo y no somos capaces de sentir lo que la otra persona está sintiendo. No somos capaces de compadecernos del dolor. ¿Y qué tan fácil es para nosotros insultar? Inútil, pasmada, dundo. Qué fácil es decirlo. Y no medir el daño que eso causa dentro del corazón de una persona. Hay cosas, hermanos, que jamás se olvidan. Daños que jamás se olvidan. Si tú un día golpeaste a tu esposa, pregúntale, mira vieja, y ya se te olvidó que aquella vez yo te pegué. Todos los días lo recuerdo, le voy a decir. Y cada vez que te enojas y cada vez que gritas, lo primero que me acuerdo es, ¿será que hoy me va a volver a pegar este? Jamás lo va a olvidar. O cuando tú castigaste injustamente a tus hijos, porque no tuviste misericordia. Una de las cosas que yo nunca entendí fue cómo es posible que después de que un hijo se cae, viene el papá y lo agarra con el cincho a seguirle dando. Jamás entendí eso. Cuando aquel cipote está llorando porque se ha fracturado, se ha raspado, y viene el otro y le termina de pegar más todavía. ¿O es que tú nunca te caíste? Nunca te caíste. Cuántas injusticias hay, hermanos, en el mundo, y cuántas cosas hay que tenemos que cambiar cada uno de nosotros en nuestra vida. Y a veces pensamos que la palabra de Dios no tiene nada que decirnos a nosotros, y hoy se nos invita a reflexionar sobre la compasión. Si hoy es el Día Mundial de Oración por los Enfermos, preguntémonos cómo tenemos a nuestros hermanos adultos mayores en nuestra casa. ¿Cómo tratamos a los enfermitos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos? Dice un refrán por ahí que en la cárcel y en la cama es donde se conocen los verdaderos amigos. Y cuando alguien cae enfermo, una vez van a visitarlo. ¡Ay, ya venimos a ver! El chambre, por gente chambrosa, que le gusta saber cómo es el volado, van más por chambre que por compasión, ¿verdad? Híjole, estás bien fregado. Ya sabes que te levantes. Y sí, hasta ahí llegó aquel, ¿verdad? Y jamás lo vuelven a volver a ver. Porque no tenemos la capacidad de compadecernos del que está sufriendo, del que está triste. Y muchas veces, hermanos, eso se da más dentro de la familia, cuando ni siquiera tenemos la capacidad de compadecernos de nuestros propios hermanos, de nuestros abuelos. Como decía un día de estos, ningún hombre y ninguna mujer puede decirle a su cónyuge, no quiero que traigas a tu mamá o a tu papá a vivir con nosotros, cuando quizás el ancianito no tiene a nadie que lo cuide y ha quedado solito. Pensemos en los casos de cuando están los esposos y uno de ellos falta y queda solo uno en aquella casa. Y uno de los cónyuges se opone a decir, no te lo vas a traer a vivir aquí. Lo que no se da cuenta es que esa persona, esa mujer, ese hombre, al que tú dices que amas tanto, que tú amas tanto, es lo que es gracias a ese ancianito que está acabando su vida. Y si tú realmente valoras a tu esposa o a tu esposo, pues también vas a valorar de dónde viene y quién le ha dado el ser, el existir a esa persona con la cual tú hoy estás compartiendo tu vida. Ningún ancianito, ningún suegro o ningún ancianito, abuelo o abuela, debe sentirse o debe ser una carga en nuestro hogar, sino al contrario, debemos ver en ellos la riqueza de la sabiduría,
En el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, los ancianos son las personas más respetadas porque son los más sabios. Hoy en día se está poniendo tan de moda los asilos porque los ancianos son un estorbo para muchos hijos, para muchos hijos. Pidamos al Señor que nos dé un corazón capaz de compadecernos del que está sufriendo, porque quizás hoy está sufriendo esa persona, pero mañana podamos ser tú o yo los que estamos sufriendo. Y antes de exigir a los demás, pensemos si nosotros somos capaces de dar lo que estamos exigiendo en los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.